So thank you very much again for joining. My name is Elizabeth Tamayo. We have interpretation services, so you can pick your language, Spanish, Portuguese, or English. And we are going to be switching languages throughout the presentation. I will start presenting in Spanish. And we will leave people in slowly. Entonces, la sesión de hoy se llama Preparando la escena para la biodiversidad en finanzas. En Europa y Latinoamérica vamos a tener un enfoque a biodiversidad, en Brasil y en Colombia. Como pueden ver en la caja del chat, pueden descargar esta presentación desde la nube y guardarla. Así que no se preocupen por tomar nota de todos los detalles, la van a tener. Además de esto, si tienen preguntas, pueden dejarlas en la caja de comentarios y al final vamos a recogerlas y responderlas. Al final tendremos una sesión para esto. Queremos contarles para comenzar sobre el proyecto. Sustainable Finance for Biodiversity o Finanzas Sostenibles para la Biodiversidad en Brasil y Colombia es un proyecto de desarrollo de capacidades y de investigación que se enfoca en proveer conocimiento a tomadores de decisiones en el sector político y sobre todo en el sector financiero. Este proyecto tiene un enfoque en taxonomías, pero también trata otros temas que involucren la inclusión de la protección y el desarrollo y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de operaciones financieras. Una parte muy importante de este proyecto tiene que ver con el intercambio de conocimiento entre la región objetivo, Brasil y Colombia, y también la Unión Europea. Este proyecto hace parte de la iniciativa climática, de la Iniciativa Internacional Climática, ICI, del gobierno alemán. El proyecto comenzó en 2021 y va hasta 2023, septiembre de 2023. Tiene una duración entonces de 2 años. Frankfurt School, organización a la que represento, se encarga de la coordinación general y también de incluir conocimiento que se genera a partir de la Unión Europea. Mientras que en Brasil tenemos a Fundación Getúlio Vargas, al Centro de Sostenibilidad de la Fundación, y en Colombia tenemos a Fondo Acción. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, tenemos una agenda que va desde una visión general de la temática, en dónde estamos y por qué hablamos de estos temas, y vamos a pasar a ver la perspectiva de la Unión Europea para después hablar más del contexto de Brasil y luego del de Colombia. Al final tenemos una discusión con un panel en el que estarán las personas que van a estar presentando, y también tendremos tiempo para contestar las preguntas. Como les dije, como hay personas que se acaban de unir, pueden dejar sus preguntas en el idioma que prefieran en la caja del chat. Y las vamos a ir recogiendo y después las vamos a contestar en una duración aproximada de 90 minutos, depende de tantas las preguntas que tengamos. Los invitamos a que se queden con nosotros porque va a haber tiempo también para que ustedes expresen su interés, y el panel va a estar muy interesante. Para comenzar, tenemos esta frase de el IPBES, que es el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es una autoridad de generación de conocimiento con participación de científicos de todo el mundo, y en esta, gracias a sus estudios y sus análisis, ellos en el 2019 compartieron que la pérdida de la biodiversidad puede generar consecuencias sistémicas a nivel económico y financiero si no se llevan a cabo cambios transformadores de los sistemas sociales, económicos y financieros. Y esto debe pasar de forma urgente. Pero ¿de dónde viene esta urgencia para transformar
y detener la pérdida de biodiversidad. Viene del análisis que se ha hecho de riesgos y de los efectos que se han evidenciado producto de la pérdida de biodiversidad. De hecho, el Foro Económico Mundial realiza cada año un análisis de los riesgos, un análisis de percepción de riesgos, y los primeros 3 riesgos son de carácter ambiental. Biodiversidad se ubica en el tercer puesto. Quienes participaron de esta encuesta que realiza el foro dijeron que perciben consecuencias irreversibles y una destrucción permanente que se produce debido a la extinción de especies. Y esto afecta al sistema económico y social en diferentes escalas. Vamos a ver de dónde viene esa pérdida de biodiversidad que está generando este enfoque de riesgos. La biodiversidad se pierde, según el IPBES también, debido a 5 factores. Estos factores son el cambio del uso de superficies terrestres y marinas, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático y la contaminación, y también la proliferación de las que se llaman especies invasoras. Estos factores se conectan con todos los sectores económicos en diferentes niveles, el sector terciario, el secundario y el primario. Todos pueden generar impactos que modifican a la biodiversidad en forma negativa, desde impactos extremadamente altos a moderados o bajos, pero todos en diferentes medidas. Y aquí es importante considerar que impactos pueden ser directos si suceden alrededor de la actividad económica, o pueden ser indirectos si es a través, por ejemplo, de que contribuyen a uno de estos factores como el cambio climático, es decir, a través de emisiones de gases de efecto invernadero, y este cambio climático genera pérdida de biodiversidad. También hay impactos que se están ubicando a lo largo de la cadena de suministro, o sea, porque está antes o está después cuando ya se consume, se desecha. Y esto es difícil de medir también exactamente dónde se genera el impacto y es responsabilidad de quién. Pero se han hecho análisis como este para identificar cuáles son los sectores que más impactan, y se han desarrollado herramientas a nivel global, y sobre todo se ha visto mucho esta tendencia en Europa para medir las contribuciones a estos impactos. Para que entendamos algo más cómo funciona esta dinámica de impactos y generación de riesgos, tenemos aquí una gráfica que nos muestra cómo también las instituciones financieras juegan un rol. Tenemos que el sector financiero está en el centro, y provee recursos financieros para que operen diferentes compañías, y está también en interconexión con la sociedad. Los negocios y los mercados dependen, y vamos a ver esto en un segundo, e impactan el clima. Y esto genera costos que se reconocen o no, y beneficios que se reconocen o no, que se internalizan o no. Esto se transforma en riesgos y oportunidades, que entonces se conecta entonces con el sector financiero, y que tiene pues pérdidas o ganancias según sea el caso, afectan el precio del capital disponible. Entonces, ya que vimos esto, yo sé que fue un vistazo muy rápido, vamos a hablar de las dependencias y de los impactos. Entonces, cuando hablamos de dependencias, hablamos de que las actividades económicas dependen de los servicios que proveen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El buen estado de la biodiversidad garantiza que, por ejemplo, se tengan buenas cosechas. Y esto también tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, con los paisajes que nos gustan y que aumentan productividad, y todas las relaciones de dependencia que ustedes se pueden imaginar. Y por otro lado tenemos los impactos, como mencionamos cuando vimos el cuadro con los sectores económicos, que pueden ser negativos cuando dañan y pueden ser positivos cuando se genera más biodiversidad, cuando se recupera o se restaura biodiversidad, hablamos entonces de impactos positivos. La interrelación de dependencias e impactos, como vimos en la gráfica anterior, genera riesgos,
y los riesgos se materializan con impactos por ejemplo, en términos financieros de ganancias o de retornos. Hay un concepto aquí importante que se llama la doble materialidad y conecta todo esto que hemos mencionado y fue introducido por la Comisión Europea en 2019. Este reconoce que la materialidad, cuando se habla de temas ambientales, es de dos tipos. Por un lado tenemos materialidad de impacto y tiene que ver con que las actividades económicas, como vimos, afectan el medio ambiente, y también tiene una materialidad financiera, y es que esas afectaciones que se evidencian en el entorno van a afectar los rendimientos financieros. Y esta también es una materialidad dinámica porque en algún momento algo que se considera un impacto puede transformarse en un riesgo. Estas diapositivas las van a tener también la posibilidad de explorar las referencias a las que en las que nos estamos basando para presentarles esto. Entonces, no son dos tipos de riesgo, pero son tipos de riesgos que están relacionados y que muchas veces en la literatura se usan de forma como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos, y queremos solamente rápidamente mostrar que hay una diferencia. Los riesgos que son relacionados con la biodiversidad o Biodiversity Related Risk se enfocan solamente en esos riesgos que se derivan por riesgos financieros o económicos que se derivan por la pérdida de biodiversidad, mientras que si se habla de Nature Related Risk o riesgos relacionados con la naturaleza son más amplios y, por ejemplo, pueden incorporar clima y tiempo. Y esta gráfica es solo para volver a ilustrar de una forma cómo se integra todo estos riesgos, de forma de que también se afecta la estabilidad financiera. Las relaciones de dependencia e impacto entre la economía y la biodiversidad generan riesgos de dos tipos principales, que son los riesgos físicos que tienen que ver con la dependencia, por ejemplo, que el capital que se requiere, o cuando hay escasez de materias primas y se elevan los precios. Esos serían físicos, es la dependencia. Y de transición es cuando las sociedades y los gobiernos dicen tenemos que hacer algo al respecto para dejar de perder biodiversidad, y generan unos cambios, por ejemplo, en regulación que afectan decisiones que se habían tomado, por ejemplo, respecto a inversiones. Aumentan los impuestos, se reducen subsidios, y entonces los cálculos que se habían hecho pueden verse afectados, se pueden perder activos. Y esto también se va a derivar en riesgos más específicos, como riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operacionales. Y toda esta interacción puede conllevar entonces a cambios macroeconómicos y a riesgos sistémicos cuando se acumulan. ¿Cuándo se empezó a hablar de todo esto? ¿Cuándo fue que dijimos biodiversidad representa un riesgo también, o debe ser considerado porque su pérdida lleva a riesgos en el sector financiero? Y aunque esto ha tenido un auge últimamente a partir del 2018, según se revisa la literatura, tratamos de buscar más atrás, donde se empezó a hablar directamente de esto como riesgo, directamente como hacer consideraciones de materialidad. Encontramos documentos desde el 2004, ¿no? Y si ven ahí los títulos que estamos listando, ya están hablando directamente de biodiversidad y riesgos de negocio, de temas de riesgos para el inversor conectados con biodiversidad. Entonces es un tema que ha venido evolucionando, y ahora, por la cantidad de conocimiento que se está generando y por la atención que está recibiendo, es un momentum para tomar decisiones y para que todos los actores empiecen a involucrarlo y, digamos, a familiarizarse y tomar decisiones. Otro concepto que es muy importante, ya pasando de los riesgos a las oportunidades, es el de nature positive o de biodiversidad positiva. Y este concepto está bajo desarrollo, se está conversando como parte del convenio sobre diversidad biológica, que es un convenio vinculante, así como el de cambio climático a nivel de todas las naciones. Y hay ya sugerencias de que, por ejemplo, nature positive significa que detengamos los impactos a la biodiversidad y empecemos a reversar los efectos negativos al 2030 con 2020 como base, y que comencemos a recuperar la definición exacta
se espera más o menos para final de año. Entonces hay que estar atentos a esto porque es muy importante tener esas definiciones para poder dirigir los esfuerzos hacia ese camino y empezar a medir la transformación. La cooperación es clave. ¿Por qué? Para llegar a esos objetivos, para poder hacer frente a estos temas, hay que unir fuerzas. Y esto, por ejemplo, es algo que se ha visto en diferentes iniciativas. Aquí estamos listando unas de las que en este momento están más activas y que están atrayendo a muchos actores juntos. Tenemos el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, el TNFD, algunos de ustedes conocerán su equivalente en temas de cambio climático que es anterior y este aprende de su antecesor y está tratando por ejemplo, de generar toda unos lineamientos de cómo medir riesgos y oportunidades alrededor de la naturaleza y lograr ese cambio positivo. También esos otros los invitamos a que lo exploren. Por ejemplo, el PBAF, el Partnership for Biodiversity Accounting Financials, está produciendo mucho conocimiento de cómo medir esos impactos, qué herramientas usar, qué bases de datos y lo mismo con los otros dos que estamos mostrando. Ahora vamos a ver qué pasa en el momento en el entorno de regulación. Lo que acabamos de ver son iniciativas más de carácter voluntario, de diferentes instituciones que se unen a afrontar estos temas, y el otro lado están qué está haciendo el sector de la regulación. ¿Por qué es importante? Porque ya vimos que los riesgos pueden ser de carácter sistémico, macroeconómico, afectar la estabilidad financiera, y esto, por ejemplo, toca responsabilidades tanto de reguladores como bancos centrales. Y hemos visto también una tendencia muy fuerte a nivel internacional para el establecimiento de taxonomías. Las taxonomías, como su palabra lo indica, es un sistema de clasificación. En este caso, cuando hablamos de taxonomías en finanzas sostenibles, hablamos de actividades económicas que se consideran limpias, que se consideran verdes, como sea denominado. Y entonces se empieza a definir qué actividades son, dependiendo hay muchos tipos de taxonomía, pero digamos este es en sí su carácter, y se espera que estas definiciones eviten el greenwashing, eviten que se diga que algo es verde sin tener sustento para hacerlo. Entonces está viendo en muchas jurisdicciones alrededor del mundo, empezó en China. La Unión Europea tiene una taxonomía para cambio climático lista y vamos a ver un poco más acerca de las taxonomías, de la taxonomía de la Unión Europea en un momento. Y la gran parte del mercado internacional está ya tocado de una u otra manera por las taxonomías. Si vemos en la taxonomía de la Unión Europea, para que lo veamos mejor en un ejemplo, tenemos que esta taxonomía hace parte de la estrategia de finanzas sostenibles en general de la Unión y tiene 6 objetivos, que son esos que se están mostrando ahí. El último de ellos tiene que ver con ecosistemas saludables. Al definir los objetivos y dentro de cada objetivo el nivel de ambición, se empiezan a determinar qué actividades contribuyen. Entonces ahí están los 3 principios de esta taxonomía. El primero es que la actividad económica contribuya sustancialmente a alcanzar ese objetivo en ese nivel de ambición. Esa actividad no puede causar daño a los otros objetivos. Es decir, si esa actividad está contribuyendo a la protección de la biodiversidad, porque por ejemplo es agricultura orgánica, no puede generar una contaminación del agua o poner en peligro alguno de los otros objetivos o emitir muchos gases. Entonces siempre tiene que haber este relacionamiento, y también se deben considerar salvaguardas mínimas, por ejemplo, en temas de protección a las comunidades, a los trabajadores, en temas sociales en general. La taxonomía de la Unión Europea está vinculada a otra regulación. Ella en sí sola, aunque es regulada, no funciona. Entonces, por ejemplo, se conecta con unos criterios de reporteo y de divulgación de información.
Al mismo tiempo, la taxonomía tiene una característica muy interesante y es que es basada en ciencia. La determinación de qué actividad económica se puede considerar verde o no, sostenible o no, tiene que basarse en argumentos científicos y por esto quienes diseñaron la taxonomía y sus criterios de selección fueron científicos, fueron sí, representantes de la academia de diferentes sectores. Esto después se tiene que revisar desde el punto de vista político porque está envuelto en proceso político del Parlamento Europeo. Los expertos presentan su sugerencia, pero es al final del día el Parlamento quien vota por sí o no, y ahí van a haber muchos intereses, gobiernos que opinan de una forma, que opinan de otra. Para ver un ejemplito rápido de cómo luce esto, tenemos aquí el caso de, por ejemplo, pesca. Entonces, ¿cómo es una actividad de pesca sostenible? Esto es un resumen, los criterios, si se van a revisar la taxonomía, son más detallados. Tiene que ver, por ejemplo, que se evite la pesca incidental, que se tengan zonas de no pesca y otros criterios. Y todo esto se debe monitorear, obviamente, verificar y entonces se aplica. La taxonomía obliga a las compañías y a las instituciones financieras de cierto tamaño reportar qué parte de su portafolio está alineado. No es que todo el mundo tenga que invertir en actividades verdes, pero sí tendrá que ser más transparente y decir mi portafolio es en 20% o está en 20% alineado con la taxonomía. Eso a grosso modo. De las personas y instituciones con las que hemos hablado, ellos nos dicen que una taxonomía ha sido muy buena, ventajosa, que la ven con muy buenos ojos y creen que es algo necesario porque les ayuda a tener claridad y a definir mejor productos digamos, facilita la identificación de oportunidades de negocios verdes. Y otros dicen que como tiene involucrado esa parte política y de toma de decisiones, pues ven como un riesgo de que tal vez no permanezca su carácter de base científica y que de no llegar a hacerlo, de no ser totalmente basado en la ciencia o en el conocimiento que se tenga en el momento, se puede afectar su credibilidad. Entonces, para concluir, vemos, ¿me escuchan bien? Si no me llegan a escuchar, me avisan, por favor. Vemos que las tendencias en Europa van hacia tener actividades de carácter voluntario, pero también en aumentar la regulación, a que se desarrollen más herramientas que permitan medir dependencias, impactos, riesgos, que se mejore entonces la calidad de la información, que se investigue más eso está entonces vinculado y que se genere más cooperación entre diferentes grupos, instituciones financieras y otros. ¿Cuáles son los riesgos que seguimos viendo eh, para superar? Por ejemplo, que la ambición sea clara, que se lleguen a acuerdos respecto al idioma común, que se manejen intereses del lobismo o de diferentes grupos como principio proteger la biodiversidad y con esto la vida de todos. La biodiversidad siempre será un tema más complejo que el clima y entonces lo que se desarrolle, los lineamientos deben ser flexibles para lograr capturar realidades que son muy basadas en la ubicación, en el tipo de ecosistema. Necesitamos también que se generen más ejemplos de actividades que son positivas, que generan un impacto positivo para lograr motivar más a que se sigan replicando y que se aumenten su escala y que se generen más sinergias, por ejemplo, para unificar biodiversidad con economía circular y seguir avanzando hacia una transición de la economía. Esto por el momento. Recuerden ir dejando sus preguntas en la caja del chat, en cualquier idioma, y vamos a volver a ellas al final. Ahora doy la palabra a la Fundación Getúlio Vargas para que nos hablen sobre lo que ellos han identificado en el contexto de Brasil. Gracias, nos vemos. Bom dia a todos, obrigada, Elisa. Bom, eu sou Natália Lucci, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Estudos em Sustentabilidade.
que fica dentro da Escola de Administração de Empresas, da FGV, né? A FGV São Paulo, e o Centro de Estudos em Sustentabilidade se divide em diversos linhas de pesquisa, digamos, e uma delas é o de finanças sustentáveis, e foi a partir dessa linha de pesquisa que a gente se tornou parceiro da Frankfurt School e do Fundo Action nesse projeto. E um primeiro momento a gente fez uma grande revisão de literatura para entender qual que era o status, né, das finanças para a restauração e para a conservação da biodiversidade no Brasil. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Quem tiver dúvida, por favor, envie aí no chat, que as meninas vão organizar para a gente depois responder e conversar um pouquinho mais no painel. Como é que vocês vão trocar o slide para mim? Como é que funciona? Obrigada. Então, bom, o Brasil é conhecidamente um dos países com maior diversidade biológica do mundo, né? Tem 2 hotspots de biodiversidade, que são Cerrado e Mata Atlântica, tem 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos, né? É um país riquíssimo em capital natural, que traz também todos os desafios atrelados a ter essa riqueza, né? Então, existem diversas metas, né, relacionadas a clima e a desmatamento, e a gente traz aqui nesse slide a meta mais atual, que foi definida pelas diretrizes para atingimento da neutralidade climática até 2050, que determina eliminar o desmatamento ilegal até 2028 e restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de floresta até 2030. Essas metas são firmadas diante da UNFCCC, né, e adianta um pouquinho, né, de 2030 para 2028 a eliminação do desmatamento legal e aumenta em relação ao Código Florestal de 12 milhões de hectares para 18 milhões de hectares. Ainda sendo, né, tendo essas metas cada vez mais ambiciosas, ainda assim a gente percebe que existe um aumento do desmatamento no país. Então, esse gráfico em especial, ele está mostrando aí a Amazônia Legal, e daí a gente percebe que a partir de 2014, as taxas de desmatamento na Amazônia Legal começam a crescer, mas existe desmatamento aumentando também em outros biomas brasileiros. O Cerrado é um exemplo deles, e a própria Mata Atlântica, em que alguns estados tinham chegado quase a zerar os níveis de desmatamento, volta a observar um determinado aumento de desmatamento. Então, a gente tem esse contexto, né, de metas mais ambiciosas e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande em lidar com os impactos e o desmatamento no país. Pode passar. Como é que eu consigo passar? Bom, nesse estudo, como eu comentei, a gente buscou identificar os recursos públicos e privados destinados para a conservação e restauração da biodiversidade. No âmbito dos gastos públicos destinados à biodiversidade, a gente identificou esses 2 estudos que falam sobre o volume total de gastos públicos. Então, tem esse primeiro estudo da Biofin, que é de 2019 e cobre de 2012 a 2017, mostra aí por ministério, né, o quanto foi destinado à conservação e restauração da biodiversidade. E tem esse outro estudo que traz, são os 2 gráficos, né, que traz um estudo do IPEA de 2020, cobre um período um pouco maior, de 2001 a 2018, e também mostra os gastos por ministério. E os 2 estudos, eles têm metodologias diferentes, e por isso que a ordem de grandeza dos valores pode aparecer bastante diferente, mas é porque o estudo da Biofin, ela inclui mais gastos diretos e indiretos e acaba tendo uma dimensão maior. De qualquer forma, a gente percebe que os gastos destinados à restauração e conservação da biodiversidade são, na maioria, feitos pelo Ministério do Meio Ambiente, né, seguido pelo MAPA, mas ainda assim uma proporção muito menor. Também notamos que teve uma queda nesse volume de recursos destinados à biodiversidade, principalmente a partir de 2014, né? A gente vê que o gráfico vai caindo aí,
E, por fim, a gente chega em 2018, 2017, a gente não tem dados atualizados, né? A gente já faz 4 anos de 2018, então a gente não tem dados mais atualizados. Bom, isso a gente está falando de gastos públicos, né? Quando a gente fala de gastos, de volume de recursos privados destinados à biodiversidade, a gente não encontra um mapeamento semelhante, nem para o volume de gastos destinados à biodiversidade, nem, desculpa, nem o volume de recursos privados destinados à biodiversidade e nem a lacuna, o quanto precisaria, quais seriam as necessidades de recursos para conseguir atingir as metas de biodiversidade do Brasil, né? Então, a gente não conhece essa lacuna de financiamento no Brasil. São duas informações extremamente relevantes para, inclusive, conseguir planejar o caminho para atingir as metas. Pode passar. Bom, e nesse contexto, além de ser um país, né, que está vivendo esse aumento das taxas de desmatamento, é um país em que a economia brasileira em si é bastante vinculada à biodiversidade, aos serviços ecossistêmicos, né, o uso do capital natural. A gente pode pensar no próprio agronegócio, até que a gente aprofundou em 2 setores, mas para frente eu vou falar um pouquinho sobre eles, que é a soja e a pecuária de corte. Mas, então, como a Elisa trouxe no começo, as perdas de biodiversidade, elas geram riscos físicos e riscos de transição para as instituições financeiras. E como o Brasil tem uma economia muito baseada em setores dependentes da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, esses riscos são evidentes, né? Então, esse estudo do CALIS, que na verdade é um estudo do Banco Mundial, ele traz alguns dados relativos a isso, né? Fala aí que o portfólio de crédito dos bancos está bastante concentrado em setores dependentes dos serviços ecossistêmicos, traz esse dado de 46%, isso representa riscos físicos, e também que o portfólio de crédito para pessoas jurídicas, né, também muitas vezes está relacionado a empresas que têm controvérsias ambientais, né, ou seja, que podem ter riscos reputacionais, riscos legais, que aqui a gente chama de riscos de transição, né. Então, esse é um contexto do Brasil, ainda assim o Brasil, ele tem um arcabouço regulatório que visa reduzir esses riscos socioambientais. Então, existe aí um conjunto de regulações, normas, resoluções, essa tabela, ela traz algumas delas, que visa gerenciar esses riscos socioambientais, né? Existe uma tutela jurídica do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional que trata desses riscos socioambientais. A resolução, eu não vou falar de todas elas, né? Elas são trazidas no estudo, mas eu vou só lembrar aqui, por exemplo, a resolução, essa primeira, 4327, ela é de 2014, né? Ela foi fruto de cerca de 2 anos de discussão, foi atualizada recentemente, em 2021, e ela requer que as instituições financeiras implementem uma estrutura de gerenciamento de riscos. E essa estrutura tem que ter identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, relato de riscos sociais, ambientais e climáticos, né? Então, aqui já trazendo a atualização, existe esse requerimento. Outro exemplo, para concessão de crédito rural, os bancos devem se certificar de que as áreas que né, as propriedades rurais que estão sendo financiadas, né, que estão recebendo crédito, não se sobrepõem a terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação, e que essas áreas estão registradas no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, segundo o Código Florestal, né? E ainda especificamente para o bioma Amazônia, também os bancos devem verificar se essas áreas que recebem o crédito estão na lista de áreas embargadas do IBAMA, que são aquelas áreas que são embargadas ou entram nessa lista porque tem uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente, de acordo com o Código Florestal. Bom, então isso significa que o setor financeiro brasileiro, ele está na discussão, ele está presente na discussão, ele está, né, trazendo resoluções, regulando, desde os anos 2000, mas isso vem se acelerando, e é um tema que está sendo considerado, né, está sendo tratado em termos de regulação. O próximo slide
a gente fala um pouquinho de autorregulação, né? A Elisa também trouxe a questão da regulação, da autorregulação. Então, isso também tem sido tratado no Brasil. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, desenvolveu uma primeira taxonomia verde lá em 2014, que tinha como objetivo classificar e mensurar o crédito para as pessoas jurídicas, né, crédito corporativo, destinado a setores da economia verde. A FEBRABAN monitorou de acordo com aquela classificação de 2015 a 2019, e naquele momento o relato era voluntário das instituições financeiras. Aí, em 2020, a FEBRABAN atualizou a metodologia e o crédito corporativo passou a ser classificado de acordo com os desembolsos, né, que as instituições financeiras faziam, de acordo com exposição ao risco ambiental. E daí, o que era risco ambiental, né, era bastante definido pela resolução CONAMA 237, de 97. Também os desembolsos para economia verde, e daí o que significa isso, né? Eram as contribuições ambientais que tinham um risco alto ou moderado, de acordo com a taxonomia do Climate Bond Initiative, CBI, da taxonomia da União Europeia para mitigação climática e também do CONAMA 237. E também, dentro dessa economia verde, também tinha aí uma classificação de contribuição social alta ou moderada, de acordo com os Principles for Social Bonds e a resolução CONAMA 237. E também exposição ao risco climático. E daí, nesse caso, eles se basearam nos 18 setores identificados pela TCFD, que a Elisa comentou, né, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Então, essa atualização, né, da taxonomia da FEBRABAN, ela tem um objetivo de se tornar a taxonomia compatível com alguns padrões internacionais, como CBI, taxonomia da União Europeia, TCFD, e também ela começa a trazer os dados do Banco Central, então não é mais relato voluntário. Ela não explicita especificamente riscos relacionados à biodiversidade, ela tem um foco mais climático, né? E é importante destacar aqui que uma diferença para a taxonomia, por exemplo, da União Europeia, é que ela não está vinculada a uma regulação, ela não tem esse objetivo e esse propósito de orientar a política pública, é uma taxonomia originada num ambiente de autorregulação dos bancos e que, portanto, não tem o mesmo escopo, nem o mesmo propósito, mas ainda assim funciona, né, para autorregular esses bancos. Pode passar. Bom, eu comentei mais cedo que a gente aplicou, né, e pensou um pouco aquele framework que a Elisa apresentou, que vai da biodiversidade, passa, né, pelos riscos físicos e de transição, e chega ali nas instituições financeiras. Então, nós aplicamos esse framework para 2 setores que são super relevantes no Brasil, a soja e a pecuária de corte. Esses são setores relevantes, consideramos esses setores relevantes para o Brasil, né, e para o estudo em questão, porque eles são de grande relevância para o PIB brasileiro, para a balança comercial, e também eles têm uma grande dependência e impacto dos serviços ecossistêmicos da biodiversidade, né? Então, se por um lado eles representam aí 27% do PIB brasileiro, mais ou menos, em 2021, né, o agrobusiness como um todo, a gente também percebe que esses são setores que têm alta dependência de provisão de água, qualidade do solo, polinização, especialmente no caso da soja, né, regulação do clima, controle de pragas. A gente também identificou dependências relacionadas, por exemplo, à proximidade com a vegetação nativa, como isso promove aumento da produtividade nesses setores. E a gente listou também nesse estudo impactos relevantes que esses mesmos setores geram nos ecossistemas, né? Então, o primeiro deles é desmatamento, né, a perda de biodiversidade, de habitat, uso de fertilizantes e pesticidas como poluidores, emissões de gases de efeito estufa. Então, são principalmente a pecuária, né, é um setor importante quando se trata de regulação do clima no Brasil.
erosão do solo, entre outros. Enfim, essa lista está lá no nosso estudo. E daí, por conta dessas dependências e impactos, pode voltar, eu ainda estou naquele slide. Por conta dessas dependências e impactos, né, esses setores, existem várias iniciativas de autorregulação desses setores que tentam, principalmente, tratar de desmatamento, evitar desmatamento, eliminar desmatamento, e daí muitas delas são específicas para um bioma, como o bioma Amazônia ou Cerrado. E o que isso tem a ver com as instituições financeiras, né? Então, esses setores são 74% do financiamento que esses setores recebem vem, né, de instituições da América do Sul. O Banco do Brasil, na verdade, é o maior financiador, né, desses dois setores, de acordo com o estudo do Chain Reaction Research, que fala sobre o período de 2013 a 2020, né? Acho que o período não está explícito. Então, esses setores recebem cerca de 100 bilhões de dólares, e enquanto que a maioria do financiamento vem de instituições financeiras, vem de instituições da América do Sul, 11% vem dos 27 países da União Europeia e cerca de 6% vem da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Também uma característica é que o tipo, né, predominante, a fonte mais importante de financiamento desses dois setores é o crédito concedido pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, isso porque tem taxas de interesse subsidiadas, mas também está sujeito àquelas resoluções que eu comentei um pouco mais cedo, que não pode estar em áreas embargadas, não pode estar em áreas de proteção, de conservação, enfim, que está sujeito dentro das resoluções que eu mencionei antes. Agora pode passar. Então, olhando para esse todo, a gente listou e resumiu bastante. Então, existem desafios de diversos níveis, né, super específicos, de rastreabilidade, e também desafios mais gerais. A gente traz aqui, de forma geral, que existe uma necessidade de aumentar o fluxo financeiro para a produção e restauração da biodiversidade, enfim, para que a gente atinja as metas é importante ter recursos, mas que atualmente a gente não sabe nem o quanto está sendo direcionado para proteção e conservação e restauração da biodiversidade, e nem qual é essa lacuna de financiamento. Então, isso é uma informação que é importante para a gente conseguir se planejar. Também existem dificuldades de mensurar esses fluxos financeiros, porque tem uma falta de padrão, né, de como mensurar, e daí dificulta o entendimento de quais são as atividades econômicas que têm capacidade para contribuir diretamente para a conservação e restauração da biodiversidade, né? A gente fica falando, atividades verdes, o que é isso? Dentro das atividades econômicas, quais a gente poderia considerar que contribuem para a conservação da biodiversidade? E dentro de cada uma dessas atividades existem tantas especificidades, né? Então é importante ter um entendimento. Acho que a taxonomia vai um pouco nesse sentido. Existem também a própria definição de impacto, né, e a contribuição para a biodiversidade. Ainda não existe um consenso muito do olhar das ciências naturais, né, o como mensurar. Então existe uma diversidade de indicadores, número de espécies, abundância de indivíduos, hectares de florestas. Isso aí também é uma coisa ainda em discussão. A biodiversidade ela é muito relacionada a uma questão local, diferente das mudanças climáticas, né, que a gente consegue tratar de uma forma mais global. Então, faz muita diferença se uma atividade está acontecendo num hotspot de biodiversidade ou não. E essas especificidades tornam ainda mais desafiador mensurar, relatar, reportar. E ainda também não existe esse tipo de padrão de contabilização e relato dentro desse mundo, né, que a gente fala que é da biodiversidade. E daí, né, falando um pouco das dificuldades de mensurar do setor financeiro, dos fluxos financeiros, e depois da biodiversidade, das ciências naturais, a gente entende que tem aí um outro desafio que é relacionar esses dois, né? Então, o setor financeiro se organiza muito por setores econômicos, né, o KINAI lá, e é necessário construir essa ponte, né, esse link entre
os setores e as contribuições para a proteção e restauração da biodiversidade, que é um outro desafio. Acho que é isso. Queria agradecer a atenção. E, bom, e a gente conversa mais no painel. Obrigada. Bueno, yo creo que sigo de una vez. Muy buenos días, mi nombre es Ana María Moncaliano. Hago parte del equipo de Fondo Acción como socio implementador para este proyecto. Antes de empezar, quiero mencionar que si bien las diapositivas están en inglés para homologar la presentación, estamos felices de compartir con ustedes en español a quien lo considere necesario o relevante. Y pues bueno, al igual que Brasil, vamos a hablarles un poco como de cómo ha sido nuestro ejercicio de identificar la base en la que nos encontramos en este momento para empezar a desarrollar temas en lo relacionado con finanzas para la biodiversidad. Al igual que Brasil, Colombia es un país mega diverso, multicultural, multiétnico, y esto representa grandes desafíos, retos y una responsabilidad muy grande. Esto también implica pues que no ha sido nada fácil desarrollar muchas veces normatividad o comprometernos con metas que se consideren adecuadas bajo este contexto tan complejo. Sin embargo, Colombia ha sido un país que ha trabajado muy duro en el desarrollo en la definición de metas, pero también en el desarrollo de instrumentos internos que nos permitan cumplir con los estándares que nos hemos venido proponiendo. En el 2021, por ejemplo, Colombia actualizó su código penal e incluyó la deforestación y el acaparamiento de tierras como crímenes ambientales. Dos de los principales motores de la deforestación, como podemos ver en los iconos que se encuentran abajo, son los dos primeros. De igual forma, el gobierno colombiano definió la biodiversidad positiva como una nueva visión de trabajo en la materia ambiental, lo que implica que las actividades económicas no solo eviten los impactos o compensen la pérdida, sino que por sí mismas logren generar un impacto positivo sobre la biodiversidad. Esto es un poco un paso más allá de la jerarquía de la mitigación tradicional sobre la que veníamos trabajando. En lo referente a las metas, Colombia está alineada con los compromisos internacionales y, por ejemplo, en el marco de la visión 3030, tenemos la meta de 30% de áreas protegidas para el 2030. Y de hecho, ayer en el Ocean Summit, el presidente de Colombia manifestó que espera alcanzar esta meta en las próximas semanas en lo referente a áreas marinas protegidas. Ya contamos con el aval científico de las instituciones pertinentes y se espera que la declaratoria ocurra en las próximas semanas. También se espera alcanzar una deforestación neta cero, lo que de acuerdo con la NDC implica reducir la deforestación hasta un máximo de 50.000 hectáreas anuales, lo cual es un reto muy grande. Si vemos la gráfica que se encuentra a mano derecha, ay, perdón, yo estoy hablando y ahora veo que no se me había actualizado, perdón, no se me había actualizado a mí la presentación. Si vemos la gráfica, es un reto muy grande porque en este momento implica que vamos a reducir más o menos un 70% de la deforestación actual. En el 2017 nosotros tuvimos un pico de deforestación de 219.000 hectáreas, más de 219.000 hectáreas, y se ha venido reduciendo paulatinamente en el 2018 hacia acá, aunque en el marco de la pandemia tampoco ha sido nada fácil. Y bueno, también en este mismo sentido tenemos una meta de restaurar 18.000 hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para este 2030. Son solo algunos de las metas que quisiéramos como resaltar. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, Colombia cuenta con un escenario normativo amplio y se consideraría sólido en materia ambiental, que reconoce la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el desarrollo económico y social del país. Y pues es acorde con los compromisos que hemos venido adquiriendo a nivel internacional. Este marco tiene muchos retos porque implica la integración de los sectores productivos y de las diferentes regiones. Y en este sentido, vuelvo y traigo a colación el tema de la biodiversidad positiva, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esta normatividad nos lleve a generar realmente unos impactos positivos
desde incluso los sectores productivos en sí. Si bien algunos de los instrumentos que nosotros tenemos dentro de este marco legal están el Plan Nacional de Restauración, la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, la NDC, nuestra Estrategia 2050. Tenemos un documento COMPES, que es un documento de política pública para que es la Política Nacional para el control de la deforestación y el manejo sostenible de los bosques. Y como les mencionaba, el Código Penal recientemente actualizado. O sea, son como instrumentos en diferentes instancias. De igual forma, el sector financiero ha venido desarrollando acciones por sí mismo, a pesar de no encontrarse directamente embebido dentro del marco legal del que estaba mencionando. Por ejemplo, se ha desarrollado una Guía General de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, ARAS, y se cuenta con un escenario de diálogo que además es realmente un espacio público-privado, que es el Protocolo Verde. Este Protocolo Verde nos ha permitido principalmente desarrollar discusiones, por ejemplo, en torno al tema del cambio climático, y esperamos empezar a traer sobre la mesa los temas sobre biodiversidad. Entre las otras iniciativas públicas y privadas que podemos resaltar, se encuentra la Task Force para la Inversión Responsable, Biofin, por supuesto, que como mencionaba Brasil también se encuentra, ha hecho análisis con ellos, y tenemos algunos programas como Visión Amazonía y Herencia Colombia, que probablemente mencionemos más adelante, como espacios en los cuales se está impulsando la gestión de la biodiversidad con diferentes actores. Siguiente, por favor. Bien. En Colombia se han hecho dos análisis principalmente, o hay dos instituciones que han venido analizando cuál es la brecha para la gestión de la biodiversidad en el país. El primero es Biofin y el segundo es el Departamento Nacional de Estadística, que cuenta con una cuenta satélite ambiental. De acuerdo con los análisis de Biofin, que se basan principalmente en la información de cómo cumplir la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, hay un plan de acción de esta política en particular, y se estima que el cumplimiento de las metas para el 2030 es de más o menos 6.2 billones de dólares, lo que implicaría aumentar a 22 millones de dólares al año la inversión en Colombia para la biodiversidad. De igual forma, como les mencionaba, el ejercicio que ha venido haciendo el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, muestra que para el 2020 el gasto total del gobierno en protección ambiental alcanzó un valor de 4.8 billones de pesos, y las actividades de protección y biodiversidad representaron 32,1 de esa inversión. En la gráfica que vemos a la derecha se muestra el análisis o algunos de los datos que ha venido manejando Biofin con base en la proyección para la inversión en la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Se calcula que cerca del 65% de los requerimientos de financiación estarían cubiertos por el gasto público, que es la gama verde, y por el sector privado, que es el triangulito azul. 20% se considera con potencial para financiar con mecanismos que ha venido priorizando Biofin, teniendo en cuenta su potencialidad en el país, que son los 5 que se encuentran en la parte de abajo de la diapositiva, que son pago por servicios ambientales, aumento en las inversiones de compensaciones, el sistema general de regalías, el aporte del sistema general de regalías a las áreas protegidas, la identificación de iniciativas de sectores productivos que pudieran de forma tradicional generar impactos negativos, y la institucionalización de soluciones financieras. Se considera además en el marco como de este análisis que el 15% de los recursos necesarios para financiar la biodiversidad estarían por financiar. Siguiente, Lisa, por favor. Bien,
Si bien no es el foco del análisis que hemos venido desarrollando en el marco del ejercicio con el Fondo Acción y en el marco de este proyecto, no se puede desconocer que el ejercicio o la herramienta de la taxonomía verde recientemente publicada por Colombia es una de las herramientas que nos permite o que esperamos que nos permite mejorar la inversión sostenible en Colombia en los próximos años. Esta taxonomía verde tiene un lenguaje común para inversionistas y para generadores de posibles soluciones basadas en la naturaleza o de biodiversidad que sean susceptibles de inversión. Y es una clasificación de actividades y bienes que nos va a permitir también generar un rastreo más eficiente y que va a permitir que los inversionistas tomen mejores decisiones. En consecuencia, es una herramienta para el sector público y privado en todo su, en toda su amplitud. Esta taxonomía verde es construida o liderada por la Mesa de Taxonomía, que se compone por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas instituciones son conscientes de la importancia de que esta taxonomía sea dinámica y que se vaya actualizando permanentemente en la medida en la que haya nuevas metas en Colombia, haya nuevos requerimientos o se hagan análisis diferentes en torno al tema de inversión. Pero nuevamente, se considera y se resalta que es un instrumento fundamental para la movilización de los recursos públicos y privados hacia las inversiones ambientales. Si bien esta taxonomía verde no tiene como tal hoy un capítulo para la biodiversidad, y ese es uno de los espacios desde los cuales esperamos poder aportar en el marco del proyecto, sí genera una base importante para las inversiones sostenibles en general, porque apoya además a emisores de bonos, inversionistas, instituciones financieras y entidades públicas que han venido trabajando en temas ambientales desde diferentes perspectivas. Siguiente, por favor. La taxonomía cuenta con 5 principios. Está muy alineada con la taxonomía de la Unión Europea, que se tomó como base, como primer ejercicio para su construcción. Pues primero se construye con base en los objetivos ambientales prioritarios de Colombia, que son mitigación y adaptación al cambio climático, gestión del suelo y del agua, conservación de la biodiversidad, economía circular y prevención y control de la contaminación. Muy parecido a lo que se tiene definido en el marco de la Unión Europea, como lo mencionó Elisa previamente. También pues define unos criterios de elegibilidad y requisitos de cumplimiento, como lo decíamos, para las actividades y los bienes. Hay una alineación con el marco normativo y las certificaciones ambientales del país y con otros que nos aplican en el marco comercial. Hay una articulación con el sistema de clasificación industrial internacional uniforme, que es el que define o clasifica todas las actividades económicas y adicionalmente busca una conexión con otras taxonomías a nivel internacional, que también, como lo mencionaba Elisa al principio, es crucial para evitar el greenwashing y para, por ejemplo, reducir los costos de transacciones. Siguiente, por favor. Esa taxonomía verde tiene como dos grupos grandes dentro de su estructura. El primero fueron 7 sectores que aportan directamente a las metas de mitigación de cambio climático: energía, construcción, residuos y captura de CO2, agua, transporte, y 2 sectores habilitantes o que aportan al cumplimiento de las metas de una forma más tangencial, que es tecnologías de la información y comunicación y la manufactura. Y adicionalmente hay otro capítulo en el cual se hizo un énfasis sobre los tres sectores de uso de la tierra, que aportan a 5 objetivos ambientales. Estos 3 sectores son ganadería, agricultura y forestería, y apuntan a cambio climático desde la mitigación, la adaptación, el manejo de suelo, perdón, veo en inglés y me confundo un poco, perdón, gestión del recurso hídrico y la conservación. Seguimos, por favor, Elisa. Y bueno,
también hablar un poco sobre lo que se nos viene. Entonces, en este ejercicio de potenciar, mejorar, fortalecer, generar espacios que permitan hacer este financiamiento de la biodiversidad, uno de los primeros retos que identificamos es comprender la dependencia y los impactos de las actividades económicas sobre la biodiversidad. Un poco, nuevamente, lo mencionaba Lisa al principio de la presentación, esta doble materialidad. Cómo nos afectamos mutuamente, cómo el desarrollo de la industria puede afectar negativamente la biodiversidad, cómo debería afectarla positivamente, por ejemplo, bajo la visión de biodiversidad positiva que propone el gobierno nacional, pero además cómo todo lo que ocurre en el marco de la biodiversidad y en general en los temas ambientales determinan el desarrollo o no de los diferentes sectores productivos, ¿no? Esto implica el desarrollo de nuevas herramientas que aún no hemos utilizado en Colombia y, por supuesto, el involucramiento de los sectores, de todos los sectores en el marco de este proyecto o en el marco del ejercicio de financiamiento, por supuesto, del sector financiero y del sector público. Recoger lo existente. Como lo mencionábamos previamente, Biofin y el Departamento Nacional de Estadística han venido trabajando en la identificación de esta brecha, en hacer unas clasificaciones de actividades y demás, pero pues el ejercicio de taxonomía y lo que hagamos en inversiones tendrá que alinearse con este ejercicio y tendremos que buscar la forma de actualizarlo. Contar con los instrumentos financieros adecuados, nuevamente la importancia de la participación del sector financiero en este proceso, involucrar a los aseguradores, a los inversionistas, al sector privado, por supuesto. Capitalizar las inversiones obligatorias. Este es una de los, como lo veíamos en la gráfica propuesta por Biofin, este es hoy uno de los probables frentes de inversión más importantes en el marco de la biodiversidad. Sin embargo, sigue siendo atomizado, muchas veces no logramos generar inversiones de impacto y tiene un gran potencial por el desarrollo que puede generar en las regiones. La importancia de armonizar con otras taxonomías y criterios de inversión responsable, como lo mencionaba previamente, y aprender de los desarrollos internacionales. Uno también de los frentes de este proyecto, el motivo por el cual nos sentamos aquí con la Unión Europea, con que encabeza el Frankfurt School y por supuesto con Brasil y Colombia, y buscamos ampliar esta red de trabajo y rastrear la información, generar un MRB de financiamiento para la biodiversidad o como se quiera definir en su momento, va a permitir que se ajusten las decisiones y que logremos ser mucho más eficientes cada vez en el ejercicio de inversión. Con esto yo cierro mi presentación y te regreso la palabra a Elisa. Gracias. Gracias, Ana María. Gracias, Natalia. Solamente para cerrar esta parte antes de que continuemos con el panel, esto sobre todo se lo dejamos a ustedes en las diapositivas que ya pueden descargar y es un poco la comparación de lo que hemos venido presentando, ya que en las diferentes jurisdicciones estamos en diferentes lugares. Esta tabla no tiene todas las iniciativas ni todos los datos, pero sí da como una impresión de en qué lugar estamos. Vemos que hay aspectos transversales que unen, por ejemplo, las taxonomías, aunque las taxonomías son distintas, vemos que sí se referencian las unas a las otras, por ejemplo, como pasa con la taxonomía de la Unión Europea, que se conecta con la de Colombia y la de Brasil, y el esfuerzo que se necesita para que los temas de biodiversidad estén más fuertes en ellas y se aproveche este instrumento como una posibilidad de movilizar más recursos financieros hacia la protección y el uso sostenible de la biodiversidad. Vemos que en general se encuentran objetivos a nivel global y en cada jurisdicción de protección de la biodiversidad, porque el status quo nos muestra que estamos perdiendo biodiversidad a escalas sin precedente. La regulación está haciendo esfuerzos para atacar este tema, pero también hay iniciativas, digamos, de carácter voluntario que son muy importantes y esto de hecho lo vamos a discutir en el panel. Entonces, esto es sobre todo para ustedes, para que vayan y miren los diferentes temas y que esperamos poder explorar esto en más detalle a lo largo del proyecto
que sepan que la información que hemos estado presentando, además de estar en esta presentación que pueden descargar, va a estar en reportes que se van a estar compartiendo en los próximos meses. Cada organización está terminando su reporte de estado de la financiación para la biodiversidad en los países y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y en nuestra página para que nos sigan y estén pendientes. Y continuamos entonces. Hello everyone, my name is Anna and I will be the one facilitating this panel discussion. So I'm going to be speaking in English and I will count on the participation of the speakers of this workshop, but speakers, please feel free to answer in the language that you feel more comfortable. So we recognize that we'll not be able to answer all of the questions, but we'll do our best to accommodate. And also we have a specific question for you in the end of the seminar. So regarding the project's sustainable finance for biodiversity next steps. So please stay with us. So our first point of exchange at this moment would be like to kick off this discussion. How do we see the importance of exchange information, especially to shorten the learning curve associated with integrating biodiversity within sustainable finance outcomes? I give then the word to Fundación Ana María to share a bit of Colombia's thoughts on this matter. Ana, are you with us? Thank you, Ana. Well, you can speak in Spanish if you want. Okay. Well, I don't know if that's going to be tricky for the translators, because I don't know if everyone will have to change all the time to the. So I'll try to do it in English, and if I start bubbling, then I change. Well, and the first thing that I would say is that biodiversity and environmental issues in general do not recognize frontiers. So every time it's more and more important to understand the relevance of the regional initiatives in order to guarantee a higher impact initiatives and development of actions. You know, Colombia, Brazil, Peru, Ecuador, we have all worked in Amazonia Basin for a long time. We all have cooperation projects in that region, but I think that this opportunity to work together has become more relevant and has become more mandatory, because dynamics in Brazil eventually will affect Colombia, Peru, Ecuador, and all. So that would be like my first point in order to, you know, keep a really fast discussion. Thank you. And Natalia, would you like to share a bit of the Brazilian experience in this sense, how FGV has been working to bring together knowledge exchange, knowledge generation, but not only at FGV, all the other Brazilian players? Legal, obrigada. Eu vou falar em português. Mas a ideia é sempre reduzir, né, duplicação de esforços. Acho que a Ana Maria trouxe um ponto muito importante, que é, enfim, é necessário uma linguagem comum para que as instituições se conversem, né? As instituições de diferentes ramos, de diferentes setores, então instituição financeira, empresa, agências, então é importante instituir uma linguagem comum, e isso é super desafiador. A gente fala um pouco sobre isso. Tem uma outra coisa que é bem física, que é assim, os custos. Se a gente olhar para a biodiversidade como um comum, né, um bem comum, os custos de monitoramento, de rastreabilidade, de desmatamento e de biodiversidade são muito altos. Isso só é possível fazer em conjunto, então várias instituições juntas fazendo, e elas têm o mesmo objetivo, né? Todas elas dependem desse mesmo ecossistema, então é importante unir esforços também nesse sentido para garantir
assim, a feasibility, né, a viabilidade de um projeto robusto de monitoramento, por exemplo. E também acho que a Ana Maria trouxe um pouco a questão do leakage, né, das fugas. Então, se a gente tem uma regulação super restritiva para um determinado, sei lá, Amazônia Legal no Brasil, as atividades econômicas elas podem ir para outros biomas, por exemplo, o Cerrado, ou para outros países e continuar acontecendo. Então, o objetivo geral, que é reduzir o desmatamento, a perda da biodiversidade, ela não se é alcançada como um todo, né? E super específico. Então, por isso que é importante trabalhar junto, e daí esses trabalhos acontecem de diversas formas. Então, no Brasil, a gente tem experiências, desde iniciativas de multi-stakeholders, por exemplo, moratória da soja que aconteceu, ou, enfim, que já reúnem outras, que reúnem empresa, traders, tem que ir, né, desde a instituição financeira, agências nacionais, governos locais, governos nacionais, até o produtor rural, né, porque o produtor rural tem lá a sua, nesse caso, estou falando especificamente por exemplo, do setor da soja, da pecuária de corte, o produtor rural tem um papel super relevante e muitas vezes acaba não sendo engajado, enfim, então essa é a importância e são diversas as iniciativas que estão tentando fazer isso em diversos níveis, e elas ainda assim encontram desafios de recursos e mesmo de engajamento no chão, né, on the ground, assim, com os próprios de implementação da lei, que muitas vezes não é robusta, né, e também de rastreabilidade, enfim, são vários os desafios que ainda são encontrados. Acho que era isso. Many thanks, Natalia. And I will get a bit of a link that you just mentioned, that you and Anna mentioned about the common language, right? Because if we understand biodiversity as a complex topic, it's even more challenging to set this common language regarding not only the definition of the topic itself, but mainly regarding the ways of measuring it, as you mentioned about the monitoring part. So how we can assess in a feasible and in a measurable way the risks, the impacts that, as Elisa mentioned, not only negative impacts, but also positive, but as well the opportunities that we have that we bring together in terms of business and financial product development. So how do you see this, Natalia? Do you see that, I think as well that this project, it's a matter of bringing together parts and also enhancing this multidisciplinary approach, but can you share a bit of FGV experience in this sense as well? Legal. A complexidade ela é um dado da realidade quando se trata de biodiversidade e de natureza, né? Enfim, relações homem-natureza, serviços ecossistêmicos. E daí é importante que a gente não negue a complexidade e tente lidar com ela, né? Então, a multidisciplinariedade é uma das formas pela qual a gente tenta aí driblar a complexidade desses sistemas, né? Então, aqui eu acho que a gente tem um exemplo trazendo desde pessoas com conhecimento no sistema financeiro até pessoas com conhecimento no sistema, né, nas ciências naturais. Essas pessoas precisam trazer seus conhecimentos e conseguir conversar entre si. Quando a gente fala dessas iniciativas que reúnem desde instituição financeira, empresas, cientistas, para conseguir conversar sobre padrões, isso é muito importante. E acho que a Elisa trouxe no começo da apresentação dela também a questão das metas baseadas na ciência, né? Então, para garantir que o administrativo e o financeiro alcance um objetivo, é importante que isso seja
olhado, né, metas baseadas na ciência, para que isso seja um norte, né, dos caminhos. E daí, uma das coisas que a gente percebe, né, até comentei isso na minha apresentação, falando especificamente aqui, é que, por exemplo, o setor financeiro, ele olha muito para setores econômicos, e a biodiversidade, ela acontece em territórios, né, locais, biomas, e esses são dois níveis de compreensão, de classificação, e essa ponte aí, ela passa por olhar para os impactos e dependências de cada uma dos setores. Então, tem um conhecimento sobre os setores da economia. Dentro dos setores da economia são diversas as atividades e especificidades dentro da atividade, né? Então, acho que toda essa complexidade é importante que a gente receba conhecimentos das diversas áreas das ciências e tente, né, construir essas pontes. Eu acho que uma das lições que a gente tem aprendido é que isso leva tempo, requer esforços e que, enfim, a gente aqui, né, Frankfurt School, Fundação, FGV, estamos envolvidos nesses esforços, assim como tantas outras instituições, mas não é uma coisa simples, né? Então, temos que continuar trabalhando aí para que isso se aprimore cada vez mais. Saber que não tem um perfeito, né? Assim, que a gente vai... alguma coisa é melhor do que nada, e assim vamos progredindo. Step by step, with patience. Fundación, do you have anything to share in this or to add to Natalia's point? Sí, algo muy breve. Estoy de acuerdo con lo que menciona Natalia. No podemos desconocer la importancia comercial que está tomando la biodiversidad. O sea, es una fuente agotable de recursos muy interesantes. Se está desarrollando muchos temas en torno al tema de bioeconomía, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y cada vez es más importante también que los instrumentos financieros que definamos, además, entiendan qué es lo que se mueve en el marco de la biodiversidad. Y creo que hay un elemento muy importante que también se debe reconocer, y es la participación de las comunidades indígenas, campesinas y otras en el marco de la biodiversidad y en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y allí creo que es importante también que se empiece a hablar de acceso y distribución de beneficios desde esa visión comercial y desde esa visión de acceso y financiamiento de la biodiversidad. O sea, un aspecto mucho más amplio que abarca no solo la conservación, la restauración y demás, sino este uso en las diferentes escalas y en los diferentes sectores. Soles. Elisa, do you want to add anything? Any insights not mentioned so far? I think we have mentioned the most important points. And I can only stress that to design tools that are useful for decision makers that can measure impact, dependencies, and risks, we need to work with academia, with researchers, with the ones that understand better the biodiversity. So the work of the financial institution is facilitated by their knowledge in the way of tools and advice. So I think that's important. Yeah, that would be my point. Okay, so let's go now, last but not least, how we can bring together into the same package regulatory and voluntary measures. And as we explored during these presentations, we have a huge role played by taxonomies. So I give now the word to you, Elisa, to share a bit how you see that we can unify efforts between voluntary and regulatory measures. And then I would pass the word to Fundación, and I would kindly ask Anna if you could a bit share with us about the question that was asked related to how we can enhance the biodiversity part of the taxonomy and how the whole process was carried out. Okay, so I will be very brief because I want us to have 5 minutes in the end to ask something for an interactive session very quickly with the team, so with the public. So please, very brief. Yeah, so I think regulation and voluntary actions can go together. And just as an example is for example, if you have the regulation around the emissions, then the
carbon market is created, and within the carbon market there are interesting initiatives on how to tackle. So regulation can be a way to boost innovation, how to comply, and still like leave room for innovative ideas and new business opportunities. But of course, we need and decision makers and policy makers to take into consideration that the challenges are big, and having taxonomies that are regulated, that are on national application, can be useful. What is important to do is like, you think, okay, should we have like a global taxonomy? Because then we are not greenwashing, and we have like regulated definitions. And I think what has been discussed is that it's impossible to have a taxonomy that is equal or the same for everybody, because contexts are very different. But what I think is important is that taxonomies can be translated, it can be understood within or like among jurisdictions, and then there are no open spaces for negative activities to take place, because capital market, they will go to the country that is like opening the opportunity to go there, and without control and without stringent rules. So if we leave open spaces, we will have capital moving around and affecting ecosystems, like moving, and what also Natalia said, like leaking from one place to the other. So I think conversations and going forward to platforms like the International Platform on Sustainable Finance, providing guidance on taxonomy development, can be a way to improve regulations and still be different according to the region. That would be my point. Now over to Ana María. Gracias, Elisa. Bueno, en general, para el caso de la pregunta, además de estar de acuerdo con Elisa, creo que es importante que empecemos a generar acciones mucho más de mayor impacto, que, por ejemplo, desde lo privado permitan impulsar acciones públicas y viceversa. Ese siempre ha sido un reto, y pues la taxonomía esperamos que nos dé ese lenguaje común para poder desarrollar acciones públicas y privadas dentro de este mismo escenario. Referente a la pregunta que hacía Laura, lo que hemos hecho en el marco del proyecto es que nos estamos acercando a la mesa de taxonomía, que, como les comentaba, se conforma por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia Financiera de Colombia, para definir el alcance de esta nueva patica de la taxonomía verde, particularmente para las finanzas para la biodiversidad. Si bien, como lo mencionaba, hay un análisis que sí se hace dentro de la taxonomía verde frente a 3 sectores de uso de la tierra, que son ganadería, forestería y agricultura. El tema de biodiversidad es mucho más amplio, y adicionalmente vamos a tener probablemente elementos que se traslapen con esta primera aproximación. Entonces, de hecho, Laura, este ejercicio es algo que estamos definiendo con la Mesa de Taxonomía de Colombia, porque lo que esperamos es que al final del proyecto logremos formular esta primera versión de taxonomía para la biodiversidad y desarrollar un par de pilotos aplicándola para ver pues cómo nos va a poder ajustar. Espero contestar tu pregunta. Many thanks for the session, and we're gonna ask you now, as we don't have enough time to go through all the questions. We aim to provide some further workshops and other sort of capacity buildings, and we'd like you to join us in this Slido question, choosing a maximum of 3 topics that are more interesting to you regarding topics that can be covered in the sustainable finance agenda for further trainings and workshops of the project. So with this in hands, we aim to have our further efforts to tackle the topics that will be most chosen by you at this stage.
And if I may, when we know also the interest, we can prepare capacity building activities on this. And I think some of them are addressing the questions in the chat, like, you know, like how to incorporate productive activities into models of conservation. And there are already existing cases that should be showcased and included and share more this information. So like we can continue with the knowledge exchange and facilitate the learning curve of other actors. Okay, so we see there is a lot of interest around taxonomy, the taxonomy development, about risk and opportunities. So we are going to tackle that, for example, connected to the TNFD. It's also interesting as the TNFD is, for example, offering a framework for the assessment of biodiversity-related risk and opportunities in a wider sense, nature-based. So thank you for voting. Stay there. We are going to consider this, your interest, and we are going to ask you one last question. And now is you can add other topics of your interest. This is like, you can type other ideas, other points. We saw in the chat that someone had interest in like nature-based solutions. So soluciones basadas en la naturaleza, or for the city, for cities, what else? Please feel free to add several answers or ideas. Some people are typing. And you can do it in the language you prefer. Portuguese, Spanish, English. So methodologies for the assessment of biodiversity, financial risk, or biodiversity related risk. How to address deforestation in Latin America and worldwide. Just a couple of seconds to see other. Some payment for environmental services, how to finance them, and examples. So case studies are interesting. Microfinance is very important, and we will consider, because it's also the way to access some of the areas with a lot of biodiversity that are maybe not under the scope of regular finance mechanism. The synergies between climate change and biodiversity, potential to tackle them together. Yeah, how to compare and use different taxonomies. Now you can read them. Thank you very much. We know you have more ideas, and please feel free to reach out. We are sharing here our contact information. You can also find the same slide as part of the slides that you can download. Maybe Yara, we can share it again in the chat box for people that have not downloaded yet the slides. You can find the information how to contact us, follow us on LinkedIn, visit our website. In the coming months, we will sharing reports. We will be sharing more webinars and opportunities to talk and to address hopefully the topics you're interested in. Thank you very much.
everybody. Thank you. Thank you. Thank See you, guys. you all. See you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Gracias, Roger. Gracias, Juan. Y él por Hola, Elizabeth. ayudarnos. No, hoy. con mucho gusto. ¿Todo salió Mucho bien? gusto. Yo creo que sí. Bueno, sí, no, nosotros también. Bueno, no, siempre aquí a la orden. Estamos hablando entonces. Nos comunicamos. Sí, claro que sí, Elizabeth. Bueno, Bueno, les va que muy estén bien. muy bien. Hasta luego. A todos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. A ustedes.